Hola, buenas noches. Tengan todos y todas ustedes. Estamos en una transmisión especial desde su portal El Itacate Radio. Y pues estamos aquí para comentar algunas cuestiones, algunas notas pendientes en este complemento informativo que tenemos en este 2 de octubre del 2018. 2 de octubre, una fecha conmemorativa, 50 años, estamos a 50 años de los hechos ocurridos desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Pero bueno, iremos ya comentando un poquito esta cuestión. Antes iremos a nuestro portal, el Itacate, para poder generar o para poder revisar más bien si la transmisión no está sufriendo ningún tipo de percance. Entonces nos encontramos en este complemento informativo para poder hablar un poquito de lo que ha sido no solamente esta fecha conmemorativa, sino también pues algunas notas que quedaron pendientes desde la semana pasada, desde la última semana de septiembre, pero pues para comentarlas de manera muy breve, muy rápida. Entonces vamos a ir a nuestra página, ignoren un poquito si hay un poquito de sonido, pero bueno, vamos a ir a este espacio. Entonces, vamos a sintonizar. Hablar. Ok, no tenemos ningún tipo de problema. Y bueno, rápidamente vamos a compartir a los diferentes espacios que tenemos. Vamos a compartir, primero que nada, a la biografía personal desde este Itacate que vamos a transmitir. Entonces vamos a la biografía y también vamos a ir a un espacio alternativo que venimos manejando, que es Puebla Millennial. Entonces, bueno, pues ya comienzan a reunirse, ya comienzan a incorporarse los primeros internautas. Yayo Romero nos está diciendo hola. Pues es un gustazo, Yayo, estar aquí para hablar un poquito de lo que ha sido esta fecha conmemorativa, ya en su 50 aniversario, que es el 2 de octubre. Y bueno, pues vamos a conectar a Puebla Millennial, que es un portal en el que estamos también transmitiendo. Entonces vamos rápidamente a enlazar a Puebla Millennial para que, bueno, pues también varias personas estén conectándose. Entonces vamos hacia Puebla Millennial. También Iván López se ha unido a la transmisión para poder hablar un poquito de lo que es esta fecha y algunas notas que quedaron un poquito al aire. Vamos a compartir también desde otro espacio alternativo en el cual eh, vamos, vamos a transmitir, que va a ser un espacio alternativo que tenemos. Entonces rápidamente lo haremos para ya comenzar esta pequeña videocharla. Entonces estamos iniciando transmisiones desde este espacio para todos y todas ustedes. Pues vayan invitando a sus amigos, a sus conocidos, para que puedan de alguna manera sintonizar esta videocharla. Entonces, 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre estamos a 50 años en los cuales, bueno, pues han ocurrido muchas cosas en este país, no solamente por el 2 de octubre de 1968 y los hechos ocurridos, que ahorita hablaremos ya detenidamente, sino también pues por otros eventos que ocurrieron después, en los años que siguieron a lo que fue esta matanza de Tlatelolco. Recordaremos que, bueno, pues poco tiempo después se dio el Jueves de Corpus, ¿no? En 1971. Y después ya vendría hacia la década de los 80s, todo lo que fue, pues, esta parte de la guerrilla urbana y la guerrilla rural en México. Y obviamente, pues también vendrían ya los actos que en los años 90, ¿no? Pues fueron muy significativos, pues la matanza de Acteal, de alguna manera también el crimen de Estado, ¿no? Con Luis Donaldo Colosio, y de ahí, bueno, pues otras cuestiones hasta llegar a lo que sería pues la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Que se dio hace 4 años, ¿no? Un 26 de septiembre de 2014. Entonces, bueno, pues han sido una serie de hechos, sobre todo que enmarcan la historia mexicana en esta cuestión de las desapariciones forzadas y de los abusos de autoridad en este país. Entonces, vamos a ir rápidamente también al grupo Educación para México para poder comentar un poquito ya a detalle.
Entonces, pues enlazamos nada más a Educación para México, donde hay colegas que están también desde este espacio. Vamos a publicar esta cuestión desde este espacio. Entonces, bueno, vamos a entrar a estas efemérides que, bueno, de alguna manera son importantes. Ya estamos comenzando esta primera semana de octubre ya con algunas notas importantes. Nada más haremos mención porque de todos modos el viernes ya estaremos haciendo el recuento de toda la primera semana de octubre. Pero en este momento, bueno, pues 2 de octubre no se olvida, mucho menos a 50 años de aquella masacre entre integrantes del movimiento estudiantil que de alguna manera congregó a varias instituciones educativas, sobre todo desde el nivel superior. También amalgamó a personas de la sociedad civil y bueno, de alguna forma, la institución más fuerte en aquella época era el Consejo Nacional de Huelga, o más bien el Consejo General de Huelga de aquella época, en donde, bueno, pues se pedían varias consignas, ¿no? Dentro de ese movimiento, dentro del pliego petitorio de aquel movimiento, en donde, bueno, pues una de las consignas importantes era la libertad de expresión de la juventud mexicana, ¿no? Pues ya al haberse generado ciertos cambios, ¿no? En aquella generación de 1968, obviamente, pues el contexto internacional tuvo mucho que ver. Recordaremos que, pues, es casi el corazón de la Guerra Fría, esta lucha ideológica, política, económica y militar entre Estados Unidos o la parte, digamos, capitalista de Estados Unidos y obviamente pues la ideología socialista que provenía desde la Unión Soviética. En este contexto internacional, cabe mencionar que Estados Unidos genera políticas geopolíticas, bueno, más bien geopolíticas, en las cuales pues busca de alguna manera contrarrestar la influencia del socialismo en el mundo, no solamente desde la Unión Soviética, sino también desde la parte de Cuba, ¿no? Que, bueno, la Revolución Cubana había sido unos años antes, casi una década anterior a lo que fue 1968. Mm, y obviamente, pues la influencia en Latinoamérica de estos ideales socialistas, pues comenzó a preponderar y comenzó a difundirse. Recordaremos que también en 1968 Estados Unidos está viviendo un conflicto a raíz de lo que es la intervención militar en Vietnam, en donde, bueno, pues parte de la población estadounidense se manifiesta en contra, sobre todo población juvenil dentro de Estados Unidos, en contra de este conflicto armado. Entonces, pues eso también es un factor importante para que instituciones dentro del gobierno norteamericano comenzaran a realizar ciertas estrategias. Una de ellas es pues el Centro de Inteligencia Americana, que es esta famosa CIA. Y bueno, pues de ahí se desatan muchas cuestiones que ya van a tener relación con lo que fueron los hechos de 1968. Fíjense que estaba leyendo algunas notas en las cuales el investigador Sergio Aguayo menciona ya desde hace tiempo una de las tantas investigaciones que ha realizado. Y bueno, pues uno de los puntos que básicamente están en el ojo, sobre todo ya después de muchos años, es la intervención de Estados Unidos en lo que pudo haber sido el gobierno mexicano de 1968. Ustedes saben que este gobierno mexicano estuvo presidido por Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República. Y bueno, pues algunos otros miembros de su gabinete en aquella época, como Luis Echeverría, quien era el secretario de Gobernación, y a su vez personajes, ¿no? Que desde la parte de seguridad, pues también influyeron mucho en lo que sería después ya el operativo que se llevaría a cabo para culminar lamentablemente en lo que fue la masacre de aquel 2 de octubre de 1968. Hablamos de la famosa dirección Nacional de Seguridad, ¿no? La DNS, que en aquellos tiempos estaba dirigida por pues el comandante, eh, aquel comandante que, bueno, pues veracruzano, ¿no? Político veracruzano y también militar, de formación militar, Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, de alguna manera, pues son muchas cuestiones. En esta investigación de Sergio Aguayo se dice que tanto Luis Echeverría como Gustavo Díaz Ordaz pues estaban al servicio de la inteligencia americana, ¿no? En ese sentido, y que bueno, pues era ahí donde el punto de mayor influencia de los Estados Unidos hacia la política mexicana, pues fue un momento en el cual pues se llevó a cabo
con muchísima, digamos, influencia en esa parte. Y bueno, pues esta investigación pues ya empieza a ver cosas que pues de las cuales no se habían hablado antes. Recordaremos que en esta conmemoración pues obviamente pues se toma en cuenta lo que fue el conflicto estudiantil. Recordaremos que bueno, pocos días antes de esta masacre había sido la Marcha del Silencio, que también hace un par de semanas estuvimos conmemorando. Eh, lo cual, pues, de alguna manera nos centra a lo que fue ya el episodio inmediato de 2 de octubre, en donde, bueno, pues sabemos que desde la Dirección Nacional de Seguridad, pues ya había infiltraciones de esta parte, de este brazo militar o paramilitar del gobierno mexicano en los diferentes movimientos estudiantiles, en los diferentes activismos. Recordaremos que también estaba la época de la guerrilla, ¿no? En varias partes de la República. Entonces, este brazo digamos, del gobierno mexicano en la parte de seguridad, que de alguna manera hacía la tarea sucia, ¿no? En muchos casos, pues es un referente muy importante y no lo podemos olvidar porque, pues de alguna manera, esta Dirección Nacional de Seguridad era, digamos, el brazo inteligente para poder blindar y para poder encubrir muchas cuestiones que el gobierno de aquella época pues tenían que hacer en determinadas acciones para garantizar la seguridad y sobre todo para garantizar que el orden se mantuviera en muchos sentidos. Entonces, esto es importante porque muchos dicen, muchos se quedan con la parte del ejército, donde el presidente es el comandante supremo y quien dictamina las órdenes principales, pero bueno, también había brazos, no solamente desde la Policía Federal, sino también, o desde la Procuraduría, sino también desde esta Dirección Nacional de Seguridad que no podemos olvidar. Entonces, de alguna manera, la figura de Fernando Gutiérrez Barrios es muy importante, es crucial en toda esta coyuntura, precisamente porque él es quien de alguna manera se acerca mucho a la figura del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Recordaremos que, bueno, el gobierno de Díaz Ordaz estaba más enfocado a lo que era la organización de las Olimpiadas, ¿no? Que iban a ser, se inauguraron, me parece, el 12 de octubre, ¿no? 10 días después de lo que ocurrió en esta masacre. Entonces, pues la mira estaba puesta en garantizar la seguridad para realizar los Juegos Olímpicos, que era la ventana internacional que necesitaba el gobierno mexicano. Y también, bueno, pues ya hablamos un poquito de este contexto internacional en el cual pues estaba la Guerra Fría, estaba la Guerra de Vietnam, ¿no? En donde Estados Unidos, pues por cuestiones geopolíticas tenía que garantizar estos puntos de intervención, sobre todo en un país tan importante para su seguridad nacional como lo es México, ¿no? Que para muchos, bueno, pues es el traspatio, ¿no? De la seguridad nacional norteamericana. Y bueno, de alguna manera, pues ya estamos aquí enmarcando algunos personajes importantes. Llega esta cuestión en donde, bueno, pues se dan también ya los actores que directamente participaron en esta masacre, que fueron tanto el Batallón Olimpia, era este brazo paramilitar del gobierno, estaba la cuestión del ejército, ¿sí? Y pues obviamente parte de la Policía Federal, ¿no? Que en aquel entonces estaba pues coordinada entre esta Dirección Nacional de Seguridad y la Procuraduría de la República. Cabe destacar que, bueno, pues si algo se ha remarcado en este episodio tan trágico para nuestra historia es que algo que a 50 años no ha quedado claro es el número de personas fallecidas, donde, bueno, pues de manera oficial se habla de 26 personas, y fíjense, 26 personas, y bueno, pues ya con el paso de los años y a través de varias documentaciones, pues se ha llegado incluso a pensar en una cifra cercana a las 500 personas fallecidas en ese sentido. Entonces, de alguna manera, es un episodio muy triste y que a 50 años no ha quedado esclarecido al 100%. Es una cuestión que en la consigna, en esta parte de el no se olvida, pues está la falta de veracidad en muchos puntos de las investigaciones que se realizaron durante todos estos años, en donde, bueno, pues todavía no hay una claridad en la parte de los culpables, del grado de responsabilidad que tuvieron cada uno de los actores,
¿no? Estamos hablando incluso de intervención extranjera en el desarrollo de todos estos hechos, no solamente desde la parte gubernamental mexicana. Son muchas cuestiones que no han quedado claras y bueno, pues durante 50 años la consigna año con año ha sido siempre la misma. Hubo movilizaciones a nivel nacional. También aquí en Puebla hubo una marcha que se realizó desde la UAP. Entonces, de alguna forma, pues es una fecha significativa desde muchas aristas. Y bueno, pues es importante que uno pueda documentarse. La investigación de Sergio Goy es muy interesante. Si pueden checarla, recomiendo mucho esta investigación de Sergio Aguayo, sobre todo por la intervención que pudo haber hecho el brazo de inteligencia norteamericana a estos hechos. Hay una serie, me parece una serie que salió apenas por Amazon, bueno, este Prime Video de Amazon, y bueno, la serie se llama Un extraño enemigo, que precisamente trata de recrear ciertas cuestiones. Me parece que Televisa es una empresa que de alguna manera ha ido en decadencia y yo considero que este es un proyecto, porque es un proyecto de Televisa, que trata de reivindicar ciertas cuestiones. No me parece un proyecto malo en el sentido de que, bueno, pues por lo menos el catálogo de actores que aparecen en esta serie, pues es de alguna manera reconocido. Por ejemplo, en esta serie actúan Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Vega, Fernando Becerril. Y pues un extraño enemigo trata de recrear lo que estamos mencionando, incluso trata de incorporar estos elementos de la investigación de Sergio Aguayo para poder de alguna manera tener un panorama más amplio de lo que ocurrió en este episodio del 2 de octubre o lo que llevó o lo que culminó en el 2 de octubre de 1968. Entonces, pues muy recomendable esta serie, Un extraño enemigo. Lamentablemente, bueno, afortunadamente creo que como apenas empezó esta plataforma digital de Prime Video, ¿no? De Amazon, pues ahorita hay facilidades para poder adquirirla a 30 días gratuitos. Entonces yo recomiendo mucho que pues puedan ingresar y ahí ya puedan ver esta serie que obviamente pues tuvo su lanzamiento en este día, a 50 años de este evento histórico. Pero bueno, pues es una recomendación que yo les hago para, bueno, ya ir cerrando este tema. Entonces, pues hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo incluso actos simbólicos en donde estuvo el gobierno que ya va de salida y también el próximo gobierno electo. Desde la Plaza de las Tres Culturas me parece que López Obrador estuvo con gran parte de su gabinete, estuvieron de alguna manera conmemorando este día. Entonces, bueno, pues es importante que nos documentemos, que tratemos de buscar diversas fuentes importantes. Y bueno, pues ya algunas notas que quedaron volando desde el fin de semana, pues fue la parte en la que Esteban Moctezuma, quien va a ser el próximo secretario de Educación Pública, mencionó que, bueno, pues serán reinstalados los docentes que fueron cesados al no presentarse a realizar el examen o la evaluación educativa, ¿no? Entonces este fue un anuncio que se hizo desde lo que va a ser la próxima Secretaria de Educación. También tuvimos que César Yáñez Centeno, quien va a ser el próximo coordinador general de política y gobierno de Andrés Manuel, pues se casó en la ciudad de Puebla con la empresaria Dulce María Silva Hernández. Esta fue una boda que se realizó en el templo de Santo Domingo, me parece que en la Capilla del Rosario fue donde se casaron. Estuvieron muchos miembros, no solamente de Morena, sino de diversos sectores de la clase política a nivel nacional. El mismo Andrés Manuel estuvo como testigo en la boda, pero fíjense, lo raro de todo esto es que Antonio Gali estuvo en ese mismo lugar, ¿no? Antonio Gali que parecería, pues sería un indeseable en todo ese grupo, ¿no? Entendemos que, bueno, Arben Mier, José Juan Espinosa, Nancy de la Sierra, varios personajes, ¿no? Que se incorporaron desde otras plataformas a lo que ya fue el proyecto de Morena, pues estuvieran ahí. Mm, el caso de Tony Gali sí se me hizo muy raro y la verdad es que no pinta para hacer una buena señal a lo que ya sería después o lo que ya hablaremos ahorita en unos momentos sobre el caso de la gubernatura. ¿Sale? Fue una cuestión que sí me pareció un tanto extraña. Y bueno, pues tuvimos algunas notas de seguridad en las que, bueno, Guanajuato está inmerso en una ola de violencia impresionante. Este fin de semana murieron muchísimas personas al sur de Guanajuato. Incluso hubo bloqueo de la carretera panamericana, ¿no? Hasta incendiaron, me parece, un tráiler.
Y bueno, pues ya en la cuestión, por ejemplo, en Veracruz, fíjense, salió esta ley muy, muy extraña, en donde, bueno, pues con 40 votos a favor, fíjense, incluso de legisladores de Morena, pues se aprobó una reforma al artículo 196 para castigar el acoso cibernético con hasta 2 años de prisión o 100 días de trabajo comunitario, en lo que se conoció como la ley antimemes. ¿Sale? Entonces, bueno, pues es una cuestión que también ha sido punto crítico, sobre todo para la plataforma de Morena que apoyó esta moción, ¿no? Que podría ir en contra de la libertad de expresión en las redes sociales. Y bueno, pues ya entrando al contexto local, algo que sonó mucho fue que al concluir el recuento de las más de 7,000 casillas para la elección a gobernador de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ahora el paso siguiente deberá ser la anulación de la elección. Bueno, esto desde la plataforma de Morena, ¿no? Ante las irregularidades que se fueron de alguna manera destapando. Y bueno, pues algo muy importante y que hay que recalcar es que en diferentes medios de comunicación durante el fin de semana pasado, pues hubo muchos medios que ya estaban dando por ganadora a Marta Erika, donde incluso se mencionaba que el mismo tribunal ya le había dado el aval, ¿no? De la constancia de mayoría. Entonces, pues a mí me pareció una cuestión muy lamentable en la cual muchos medios participaron, solamente basándose en lo que pudo haber sido una diferencia porcentual dentro de los recuentos, lo cual no significa que todavía ya sea seguro el triunfo de la presunta candidata electa. Entonces, pues de alguna manera sí hubo manipulación mediática de la opinión pública por muchos medios locales, eso sí es importante mencionarlo. Y bueno, pues personajes como Claudia Rivera Vivanco, quien es la alcaldesa electa de la ciudad de Puebla, pues también mencionaron que es importante que este proceso no se deje de lado. Y bueno, fíjense que ya, y ya para terminar rápido con esta cuestión, la propia Claudia, pues anunció la cancelación de la imagen institucional de su administración debido a que la ciudadanía no se sintió representada con el logotipo ganador, ¿no? Esto, bueno, en un concurso donde hubo muchísimas críticas, no solamente por la logística del concurso, sino también porque la imagen a muchísimas personas no les gustó. Entre ellas me incluyo, ya que, bueno, pues era una imagen que representaba incluso la parte monárquica de la historia poblana y a lo mejor a esto, como gobierno incluyente o gobierno de cambio, pues de alguna manera fue una cuestión muy criticada. Bueno, pues al parecer en los próximos días ya se mencionará cuál será la mecánica para el logotipo de la próxima administración municipal de esta ciudad. Y bueno, de alguna manera, y retomando lo de la gubernatura, a mí me parece que pues todavía tendremos que esperar el fallo que se dé desde el Tribunal Electoral. Me parece que ya se le va, el Tribunal Federal, el Electoral Federal le va a pasar la estafeta al Tribunal Electoral Estatal para que rindan el fallo definitivo, pero esto no significa que, aunque el fallo sea a favor de Marta Arica, pues esto ya sea seguro, porque Morena todavía puede realizar otro proceso de impugnación ante esta decisión, y bueno, pues esto podría retrasarse incluso hasta un día antes de lo que sería la toma de protesta, ¿no? Del próximo o próxima gobernador o gobernadora de la entidad. Entonces, pues esto todavía da para rato, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues parece ser que por lo menos no se quitará el dedo del renglón en la parte de impugnación. Finalmente, bueno, pues también tuvimos algunos fallos, ¿no? Del Tribunal Federal, en donde, bueno, pues se anuló la elección en Tepeaca, se anuló la elección en Coayuca de Andrade, que son dos municipios importantes en Puebla, y bueno, pues esto, como les digo, podría pues posponerse hasta diciembre, hasta el mes de diciembre. Entonces, pues tendremos que ver qué es lo que va sucediendo. Desde mi punto de vista personal, considero que no es buena señal, pues lo de Gali, que haya estado en esta boda. No ha sido buena señal, por ejemplo, pues toda esta manipulación mediática que ha existido desde diferentes aristas. Los mismos empresarios en Puebla han manifestado que ellos no quieren que se repita la elección. Hay muchos intereses de por medio, entonces, pues sí, el panorama se torna complicado para que pueda haber
ya un proceso definitivo de anulación de lo que podía ser este proceso electoral. ¿Sale? Que sería lo indicado, sería éticamente lo más correcto. Ya desde muchos frentes se ha mencionado, pero pues ustedes saben que en política los intereses cuentan mucho y si ya existen negociaciones y arreglos para que Marta Erika sea la próxima gobernadora, bueno, pues no debe sorprendernos tampoco que esto suceda. Me parece que ya desde el Congreso del Estado de Puebla, pues ya también se han comenzado a realizar ciertas cuestiones, sobre todo porque, bueno, ya la actual administración estatal, pues ya de alguna manera vetó algunas de las medidas que se realizaron desde el Congreso poblano, entonces, bueno, pues ahí va a haber todavía también una batalla importante, ¿no? Entre Congreso y el gobierno que ya va de salida, ¿no? El gobierno del Estado. Y bueno, pues también tenemos la parte natural, en donde, bueno, pues nuestro buen amigo Popocatépetl, pues ha tenido mucha actividad debido a un incremento de exhalaciones y sismos vulcanotectónicos, ¿no? También algunas pequeñas erupciones que se han dado. Y bueno, pues esta actividad ha sido, digamos, la mayor en los últimos 24 años, fíjense, ¿no? Entonces, pues Don Goyo ha estado muy inquieto, ¿no? A raíz de toda esta coyuntura que se ha dado, ¿no? En el caso poblano, ¿no? Ya es una cuestión simbólica, ¿no? Lo que estamos aquí realizando. Pero bueno, pues el buen Don Goyo nos está dando mucho de qué hablar, unas fumarolas impresionantes. Me parece que incluso hubo una fotografía en donde una de las fumarolas, pues hacía alusión a la figura de una deidad prehispánica, ¿no? Eso, bueno, fue una cuestión reciente. Y bueno, pues de alguna manera pues hay que estar pendientes de la actividad, ¿no? Ya desde la UNAM incluso se está monitoreando de manera muy exhaustiva, desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? El famoso CENAPRED. Entonces, pues hay que estar pendientes. Y bueno, pues algunas notas que también ya no tocamos fuera del ámbito político fue, el desarrollo de la jornada 11 de la Apertura 2018, donde se dio el Clásico Nacional, ¿no? En donde empataron América y Guadalajara 1-1. Me parece que, bueno, pues el Cruz Azul perdió, ¿no? En esta jornada, su segunda derrota ante el Pachuca. Y bueno, me parece que Lobos ganó, fíjense. Lobos le ganó al Morelia, ¿no? El Pueblas le sacó un empate a Pumas, muy importante. Ahorita ya está desarrollándose la Copa MX, ¿no? En donde, bueno, pues parece ser que el Cruz Azul vuelve a ganar, ¿no? En la Copa, ¿no? Me parece que le ganó a Ciudad Juárez. Tuvimos la cirugía plástica del futbolista Héctor Herrera, ¿no? Allá en Europa, ¿no? Donde, bueno, pues ya incluso ya está saliendo en algunos comerciales como modelo, ¿no? Entonces esa cirugía plástica en donde, bueno, pues dio mucho de qué hablar y, bueno, obviamente los memes nos hicieron esperar con este cambio en la apariencia del futbolista Héctor Herrera. Y bueno, pues ya en algunas notas que digamos que dan como apertura la primera semana de octubre, digo, nada más vamos a mencionar rápidamente, ¿no? De alguna forma, pues tuvimos en el contexto internacional, pues este pacto comercial nuevo que se da ya entre Estados Unidos, México y Canadá, que bueno, pues tiene unas siglas medio raras, ¿no? Que es el USMCA, ¿no? UMSCA, por las siglas en inglés, ¿no? Y bueno, pues es lo que ya va a sustituir a lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Lo que era el famoso Telecán. Entonces, bueno, pues esto fue una noticia que la verdad, toma importancia, sobre todo desde muchos sectores económicos. También, bueno, pues tuvimos el anuncio de algunos anuncios desde la transición, obviamente la conmemoración, ¿no? Del 2 de octubre desde la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Donde estuvo Andrés Manuel. Fíjense lo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? En donde pues ya está metiendo a gente que antes pertenecía al gremio del fútbol a su gabinete, ¿no? Quien será el próximo gobernador del estado de Morelos. Entonces, bueno, pues ahí está esa cuestión. Algunas críticas desde la oposición, ¿no? Margarita fue vapuleada por un tuit que mandó del 2 de octubre, ¿no? Obviamente Felipe Calderón estuvo inmiscuido en la crítica. Tuvimos otras cuestiones también desde la parte económica. Fíjense, ya los alcaldes en la Ciudad de México tomaron protesta y obviamente lo más criticado fue que de alguna manera pues el Tribunal Federal Electoral pues dio validez a lo que fue el triunfo de Manuel Negrete en la alcaldía de Coyoacán, algo muy cuestionado porque bueno, pues ya la sala regional de la Ciudad de México había anulado esa elección y ya en el ámbito federal pues de alguna manera se retoma, se le da este aval a la figura de Manuel Negrete, ¿no? Quien es
quien fue postulado por el PRD, en donde, bueno, pues ahí el fenómeno Toledo, ¿no? Este personaje que tiene mucha influencia y que no está muy bien, digamos, catalogado por muchos círculos en la Ciudad de México, pues finalmente triunfó en esta parte. Eso tampoco es un antecedente que a mí me guste demasiado, ¿no? Esto que hizo ya el Tribunal Electoral al otorgarle este triunfo a Manuel Negrete, ¿no? Es un antecedente que junto con lo de Tony Gali, esperemos que esto no vaya a ser un foco de influencia para lo que podría ser el caso de la gubernatura de Puebla. Entonces, bueno, pues habrá que estar pendientes. Pues tuvimos lo de los africanos en la parte norte del país, que ya han llegado muchas personas de origen africano, ¿no? A lugares como Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Acuña, ¿sale? Entonces, pues esto también es importante, este flujo migratorio que viene desde África. Y bueno, pues obviamente tuvimos las diferentes conmemoraciones desde la UNAM, ¿no? Las marchas. Y bueno, pues rápidamente ya para cerrar esta transmisión, a mí me gustaría hablar un poquito. ¿Se acuerdan que la transmisión anterior hablamos un poquito sobre las marchas del aborto que conmemoraban aquel día, ¿no? Y bueno, pues más allá de las pintas y de lo que fue muy cuestionado con el vandalismo, ¿no? El supuesto vandalismo, mmm, en donde, bueno, pues la principal consigna quedó de alguna manera, pues, suplantada por las cuestiones de vandalismo. A mí me pareció muy preocupante que en muchos espacios dentro de las redes sociales hubo muchos mensajes de odio, hubo muchos mensajes machistas y que también ya le tiraban a la misoginia por hombres y mujeres que prácticamente pues insultaban, no solamente insultaban a las personas que participaron en las pintas, ¿no? En estas marchas a favor de la legalización del aborto, sino que pues ya fue una cuestión incluso que ya le tiraba a la barbarie, incluso hubo amenazas de muerte para las personas que representaban estos colectivos, muchos colectivos desde la parte feminista. Entonces a mí me parece muy grave, realmente quedó exhibida gran parte de la población poblana, ¿no? En estos ámbitos violentos. Es una pena y realmente es una cuestión que hay que reflexionar muchísimo porque más allá de que pues se hayan cometido estos actos, ¿no? Que de alguna manera pues sí cubrieron lo que es la verdadera consigna, que es pues, el aborto legal, gratuito, seguro, pues estas manifestaciones de odio, a mí me parece que lo único que están consiguiendo es que no solamente la sociedad poblana quede mal parada, sino que pues realmente eh, tomemos conciencia de lo que está sucediendo. La violencia en el país es un pan nuestro de cada día que ya incluso ha normalizado muchas conductas violentas, incluso estas cuestiones que van desde la apreciación de la propia vida humana, ¿no? En donde, bueno, pues pareciera que ya es normal que hay muertos por doquier, fosas, trailers repletos de cadáveres y en esta instancia, pues los insultos hacia personas que están manifestando una consigna que podrá parecer o no, en la que podremos estar de acuerdo o no, pero en lo que no se vale, ¿sí? Es pues el estar viendo todas estas manifestaciones de odio. Me parece que ahí es donde hay que poner el ojo reflexivo y bueno, pues nada más era algo que queríamos mencionar ya desde el pasado fin de semana, porque sí es una cuestión que desde mi punto de vista personal pues fue muy lamentable. Entonces, bueno, pues ya tocamos algunos temas importantes, esperemos que esta transmisión pues haya sido de su agrado, estaremos subiendo las grabaciones en diferentes espacios. Y bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Dios mediante estaremos transmitiendo el viernes para ahora sí hablar a detalle sobre esta primera semana de octubre en diferentes ámbitos. Y bueno, pues de alguna manera reiteramos el mensaje, 2 de octubre no se olvida a 50 años y tampoco podemos olvidar, además del 2 de octubre de 1968, otros hechos que también han sido muy lamentables, pero también muy significativos en la historia de México. Por mi parte eso es todo, hasta la próxima.